Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar en el que te encuentres. Te doy la bienvenida a este espacio, el juego de tu vida, en el que exploramos desde diferentes ángulos cómo podemos obtener en nuestra vida aquellos resultados que nosotros deseamos, cómo podemos jugar nuestro juego de la mejor manera. Doy las gracias al Dr. Edmundo y a PNL Televisión por cederme este espacio, y el tema en el que vamos a explorar hoy es el tema de nuestro mundo emocional. ¿Por qué es interesante nuestro mundo emocional de cara a aquello que nosotros deseamos poderlo conseguir o no? Porque nosotros tenemos dos energías creadoras, son dos emociones y nada más hay dos, se resumen en la energía del amor y en la energía del miedo. Entonces, tanto el miedo como el amor son dos energías creadoras. El miedo nos aleja de lo que nosotros deseamos, y el amor es lo que trae a nuestra vida lo que nosotros deseamos. El amor es la confianza, es la certeza de que aquello que deseamos va a llegar a nuestra vida. El amor es lo que une. Nosotros estamos rodeados y estamos viviendo en el campo cuántico, que es el campo de infinitas posibilidades. Entonces, ¿cuál es nuestro futuro? Pues en nuestro futuro están todas aquellas posibilidades que hay ahí para nosotros, según nosotros creamos, no. ¿Cómo? Es que claro, fíjate, crear y creer es el mismo verbo casi que me confundo al decirlo. Nosotros estamos creando desde el amor, estamos incidiendo en el campo cuántico, en el campo de las infinitas posibilidades, y estamos creyendo desde el amor que ese resultado nos va a llegar. Hay 5 emociones básicas, Fíjate, hay 5 emociones básicas que son la rabia, el miedo, la tristeza, la alegría y me falta una, la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, y ahí me falta una, déjame que lo mire, que lo tengo aquí grabado. Rabia, el asco, fíjate, el asco, la rabia, el miedo, la tristeza, el asco y la alegría. De estas hay una que vibra en el lugar del amor, que es la alegría. El resto están vibrando en miedo, aunque toda emoción tiene una función positiva. Están ahí para protegernos a la hora de estar viviendo en un mundo que es dual, para mantener nuestra integridad física. Están ahí esas emociones. Por eso es necesario que nosotros las sintamos. ¿Y dónde se sienten las emociones? Pues fíjate que se sienten de dos maneras. La emoción tiene una parte energética, que es la vibración, que nosotros enviamos al campo cuántico, que nos trae aquello en lo que vibramos. Si vibramos en amor, nos trae lo que deseamos. Si vibramos en miedo, nos trae el miedo que nosotros experimentemos. Si estamos experimentando miedo al rechazo, ¿qué nos trae? Más rechazo. Si vibras en el miedo al abandono, ¿qué te trae? Más abandono, ¿vale? Entonces, cada emoción tiene su función positiva. Por ejemplo, la rabia. La rabia nos sirve para poner límites
o para defendernos de situaciones o personas que nos agreden o invaden nuestro territorio. Esta es la rabia. Después, el asco. El asco nos protege de ingerir alimentos o bebidas en mal estado, pero también nos protege ante situaciones y personas que nos están causando a nosotros rechazo también, ¿eh? El miedo es un mecanismo de supervivencia ante el peligro, nos ayuda a protegernos, a reaccionar rápidamente ante esas situaciones peligrosas que se nos presenten. La tristeza. La tristeza siempre está ocasionada por una pérdida y entonces nos está indicando que tenemos que parar. Nos sirve para ahorrar esa energía y descansar tras un gran desgaste emocional, un gran desgaste y un gran estrés. Y aparece la tristeza. Entonces, las emociones que tienen estas dos funciones de vibración, tienen dos características, vibración energética, y también tienen la característica de que nosotros las experimentamos en nuestro cuerpo. Entonces es necesario sentir que está ahí esa emoción. ¿Para qué? Para entender esa emoción, para estar aquí en el presente y para alejarnos de esos miedos. Muchas veces en nosotros aparecen las heridas emocionales, sobre todo en la infancia. ¿Y qué son las heridas emocionales? La herida emocional aparece en nosotros cuando no sabemos gestionar una emoción. Y entonces es una energía que queda ahí estancada, se llama herida emocional. Y esa energía estancada queda estancada en nuestro campo emocional y no nos permite que la luz de nuestro ser se expanda. No nos permite que el amor que viene de nuestro ser salga. ¿Por qué? Porque lo que hay es la herida que nos produce miedo. Es decir, esas 5 emociones que habíamos dicho, la rabia, el miedo, el asco, la alegría y la tristeza, quitando la alegría que está vibrando en la frecuencia del amor, el resto que vibran en la frecuencia más baja, si nosotros de niños o ya de adultos no las sabemos gestionar esas emociones, hacen en nosotros una herida y se producen las heridas de abandono, de traición, las 5 heridas de la infancia, ¿no? La humillación, la injusticia, el abandono, la traición, y quedan en nuestro campo emocional, de manera que nuestro campo emocional se produce como si fuera una pantalla que impide que la luz de nuestro ser, que el amor, salga en nosotros. Por eso es tan interesante en las sesiones de coaching descubrir esas heridas emocionales para sanarlas. Solo se sanan llevando nuestra atención ahí, a esa emoción y sintiendo esa emoción. Yendo a ese momento y sintiendo esa emoción es la manera que nosotros lo entendemos y desde el amor y el perdón lo sanamos. Después están las emociones primarias y las emociones secundarias. ¿Qué son las emociones primarias y las emociones secundarias? Pues la emoción secundaria es aquella que nosotros mostramos al mundo, pero la emoción primaria es aquella que está detrás. Por ejemplo, lo explico. En los hombres, cuando son niños, les dicen, un hombre no puede llorar. Y entonces el niño, al crecer de hombre, no se permite experimentar la tristeza. Y lo que experimenta es la rabia, el enfado. Esa es la secundaria. Pero detrás de una rabia y de un enfado hay una profunda tristeza. ¿Y cómo se detecta? Pues se detecta en la sesión de coaching sobre todo porque las emociones secundarias
aquellas que nosotros, que son políticamente correctas, con las que nos expresamos al mundo, no se experimentan en el cuerpo. Fíjate, están vibrando, pero en tu cuerpo no las experimentas. Entonces hay que buscar la emoción primaria, la que hay detrás de esa emoción secundaria, que es la que nos libera. Esto es lo que buscamos en coaching y es lo que cuando salen y se experimentan estas emociones primarias y se hacen conscientes, se experimenta una gran liberación y ya no se siente eso que se sentía, eso que él dice, siento una presión en el cuerpo aquí, unos sienten un nudo, otros sienten un peso en la cabeza o aquí en la frente o en el pecho o en los brazos un peso. Cada persona siente la emoción estancada de una manera diferente. Entonces, una vez que se libera, que se llega a esa emoción y se libera, esto se produce la transformación y en el cuerpo se siente diferente. Y esto es precioso en una sesión de coaching. Se libera el miedo que hay detrás de una herida y ahí aparece el amor, la energía creadora que nos interesa para que nuestros objetivos y nuestros deseos los veamos ante nosotros. Qué bonito, es precioso esto de liberar las emociones estancadas, llegar a esas heridas emocionales que hay ahí, que se han producido, la mayoría de ellas se producen en la infancia, que son las 5 heridas de la infancia. Traición, abandono, humillación, injusticia, y me queda una, que no sé ahora cuál es, pero bueno, son las 5 heridas de la infancia, pero también hay bloqueos emocionales que se han originado en aquellas situaciones que nosotros hemos vivido y que nos han superado. No sabemos por qué en ese momento no las hemos sabido gestionar. Entonces, en el momento actual estamos con la guía del coach. Él nos ayuda a ver la situación desde otro lugar. Nos acompaña a ese lugar y desde ese lugar lo sanamos y lo vemos diferente. Vemos otro panorama. Es como cuando te subes a una montaña y ves la ciudad, la vista de una ciudad diferente, que cuando estás abajo de la montaña no ves la ciudad. Pues esto pasa en las sesiones de coaching, cuando el coach nos traslada al otro lugar para que nosotros podamos ver diferente a lo que veíamos antes de llegar a la sesión. Ahí se produce la liberación, la limpieza, la sanación de esas heridas y van desapareciendo esas capas del miedo. Porque nosotros, esto ya lo vamos a ver en el próximo día, nosotros somos, a ver, ¿cómo lo explico? Somos el ser de luz y de amor, venimos aquí, pero el ser de luz y de amor que somos, para vivir en este planeta, tiene que rodearse de un cuerpo mental y un cuerpo emocional. Y al llegar aquí y empezar a vivir, ese cuerpo mental, ese cuerpo emocional, va creando en nosotros, en nuestro ser de luz, esas partes que van rodeando. El ser de luz es como una circunferencia, el ser de luz está en el centro y alrededor, como una cebolla, el ser de luz está en el centro y alrededor aparecen aquellas capas que son esas partes nuestras que hemos ido formando a la hora de estar viviendo estos años que hemos vivido. ¿Para qué? Pues para proteger en ese ser de luz desde nuestro cuerpo mental. Pensamos que tenemos que proteger a ese ser de luz. Y no es así, el ser de luz es donde está nuestro poder. Precisamente es lo que nos protege. Pero nuestro cuerpo físico tiene que protegerse de esos protectores que hacen, de esos miedos
que hacen que cuando viene un tigre, ese miedo haga que salgamos corriendo, o de que cuando hay un alimento que esté mal, ese asco haga que no lo comamos, o de cuando se nos pierde algo, perdemos algo, algún ser querido que queremos, nos aparezca esa tristeza. Es una manera de liberación del estrés ese de haber perdido ese ser querido. ¿Ves? Y si no sabemos gestionar todos estos miedos, si no los sabemos entender, se hacen capas, capas, capas alrededor de nuestro ser de luz. Son capas protectoras, tienen una protección para nosotros. Entonces es desde nuestro ser que sanamos a esas partes, entendemos que estén ahí, agradecemos que hayan estado, pero en el momento que tú llegas a la sesión de coaching ya estás preparado para liberar esto, para sanar a esas partes y para decirles que ya no es necesario protegerte tanto. Hay veces que estás tan protegida por esa parte que cree que te va a pasar algo si sales de casa, que no te mueves, estás bien en esa zona de confort. Y muchas veces la persona no entiende, pero es que yo quiero salir, quiero empezar ese negocio, pero no puedo porque tengo miedo a la pérdida, tengo miedo a que después no me quieran, tengo miedo a que perderlo todo, tengo miedo a todo. ¿Y por qué? Pues porque una parte de ti es la que tiene miedo. ¿Por qué? Porque te quiere proteger. ¿De qué? De que te pase ese miedo que surge de esa herida que tienes. Vamos a ver qué hay ahí detrás. De eso se trata las sesiones de coaching. Vamos a ver qué hay ahí detrás. Es muy bonito y parece sencillo, pero a la vez lleva hacer consciente todo esto lleva tiempo. Es un entender diferente, es una filosofía. El coaching, yo siempre digo, el coaching es una filosofía de vida. Es la filosofía de entender que en ti están todos los recursos, de entender que tú eres más que los miedos y eres más que los recursos. Eres tanto los recursos como también los miedos. Eres el ser de luz, que vive aquí en el ahora. Porque si vas y estás viviendo en el pasado y estás todo el rato aquí, estás lleno de miedo. Y si estás preocupado por el futuro, estás lleno de estrés. Entonces, ¿qué hacemos? Estar en el aquí y en el ahora. Eso es el mindfulness. El mindfulness, el sentir aquí y ahora la emoción. Fíjate, respira. ¿Qué estás sintiendo ahora? Párate un momento a pensar. ¿Qué estás sintiendo en tu cuerpo ahora y dónde lo sientes? Verás que si sientes una opresión, si sientes algún pequeño malestar en tu cuerpo, siempre es ocasionado por una emoción. Hasta el dolor físico, fíjate, hasta el dolor físico es ocasionado en su origen primero por una emoción que no ha sido gestionada y ha sido una emoción repetida, 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 que hasta que el cuerpo habla y grita para ver si ya le escuchas. Primero es una señal pequeña. ¿Qué sientes? Pues fíjate, siento que me pica todo el rato aquí. Cada vez que pienso eso me pica aquí. Cada vez que siento eso, siento como un ahogo, una opresión. Siento como un peso aquí o siento en el cuello un peso. ¿Ves? Escucha, aprende a escuchar a tu cuerpo a través del mindfulness, a través del estar aquí y en el ahora. Respira y aprende a sentir tu cuerpo porque te está hablando. ¿De qué? De que ahí hay una emoción. Siente esa emoción. Y después pregúntate, ¿para qué está ahí esa emoción? ¿Necesitas parar?
Es una tristeza que te dice, para, pues para. Es un asco por algo que han hecho determinadas personas o algo que has hecho tú. Entonces habla con esa parte de ti que siente asco. No eres toda tú que sientes asco. Solamente es una parte de ti. Hay que atender a esa parte. ¿Por qué? ¿Por qué no se perdona de haber sentido eso? Después hay otra parte interesante, es sanar esa deuda emocional, liberarse de esa deuda emocional. ¿Qué es la deuda emocional? La deuda emocional es cuando nosotros pensamos que debemos algo a la vida o que la vida nos debe algo. ¿Por qué pensamos que debemos algo a la vida? Porque hay en nosotros una creencia de que hemos hecho algo que no está bien, o bien a nosotros o bien a otra persona. Y entonces hay una creencia que es inconsciente, siempre es inconsciente, todo esto hay que hacerlo consciente. Por eso las sesiones de coaching. Entonces crees que debes algo a la vida. Y como crees que debes algo a la vida, cuando tú vas en un corre-corre queriendo llegar a una cifra, por ejemplo, económica, y te vas alcanzando, y cuando llegas aquí te bloqueas y vuelves a bajar. ¿Por qué? Porque hay una creencia inconsciente de que no te lo mereces. Porque debes algo tú a la vida. Entonces, como debes, tienes que continuamente estar pagando hasta que no liberes esa deuda emocional. O bien no te mueves hacia tus sueños porque piensas que la vida te debe algo a ti, no tienes que salir a buscarlo, hay una creencia inconsciente, yo no tengo que salir a buscar nada porque lo he pasado tan mal y me han hecho tanto daño que la vida me lo tendría que traer a mí. Fíjate que esto es inconsciente, está en tu cabeza, no lo puedes saber porque hasta que no lo hagas consciente, pero es necesario hacer esa liberación de esas deudas. ¿Para qué? Para poder crear lo que tú deseas, para poder dejar que tu amor se expanda y vibres en eso que deseas que esté en tu vida. Es que es muy bonito esto porque es, cuando lo ves así, lo ves que cualquier emoción que haya y que tú sientes en tu cuerpo está ahí para que tú crezcas. Está ahí para que tú la liberes. Hasta la enfermedad física está para que tú liberes algo en ti que tienes que liberar. Una herida que traes. Fíjate, una herida, pero que es emocional. Pero que antes de que se manifieste en tu cuerpo físico, se manifiesta en tu cuerpo primero mental y después emocional. Porque va así, mental, emocional, físico. Es que va así. Va así. Igual que la creación, primero se crea en tu campo mental y emocional. Tú cuando vas a crear algo, primero lo tienes que visualizar en tu mente y después sentir la emoción. Primero es eso, la energía, y después eso es más rápido. Es más rápido visualizarlo, después generar la emoción cuesta más, pero después el manifestarse tarda más. Ya llegará, pero tarda porque es más lento. El plano físico en el que estamos es más lento. Entonces, por eso tarda más, que no es instantáneo. Tú lo ves en tu cabeza, es instantáneo. Deseas una casa. ¿Cómo? Con 4 habitaciones, 2 baños, un jardín, una piscina. En tu cabeza es instantáneo, la ves instantáneo. Y la emoción ya dura más, ¿no? Porque ya ves a tu hija cómo sonríe y a ti esa alegría que te da ver a tu hija sonreír, esas emociones que tú generas y esa visualización en tu campo mental es campo mental más campo vibracional, es lo que te va a traer el campo físico, eso al campo físico. Pero una vez es como si, vibra, interfiere con el campo cuántico y el campo cuántico te lo devuelve
pero para descender al plano físico, el plano físico es más lento. ¿Es que se entiende esto? Pero ¿qué hay que hacer para que eso sea efectivo, lo que tú deseas? Materializarlo, limpiar las emociones, limpiar el plano primero mental y después emocional. Mental, lo que hay ahí en el inconsciente que ha generado y que está generando continuamente esa herida emocional. Es como cuando nos hacemos una herida en el dedo, si la dejamos, nosotros sentimos el dolor, ¿verdad que se siente? Cuando te cortas, tú sientes ese dolor. Pero ya no piensas en él, sabes que va a cicatrizar. Ahora, si tú sientes el dolor y estás con el otro dedo, dale que te pego a la herida, pues la herida continuamente te está doliendo y hay un sufrimiento ahí porque tú ya le pones pensamiento a ese dolor. O sea, el sentimiento es cuando tú a un pensamiento le pones una emoción. Ahí te aparece el sentimiento. Y entonces estás, ay madre mía, si no me hubiera cortado, esto no se me va a curar, es que esto no se me va a curar nunca y fíjate cómo me duele y fíjate, ¿ves? El dolor está, es lo que es. Ahora, el sufrimiento, el montar una historia ahí alrededor de esa herida, eso es lo que es opcional. ¿Ves? Entonces, ¿está la emoción? Sí, la siento, sí. Voy a sentirla porque sé que se irá. ¿Qué me quiere decir a mí esta emoción? Habla con ella, a ver qué te dice. Y según lo que te diga, te entiendes, haces consciente eso. Y dices, sí, estoy sintiendo una rabia. Me molesta que esa persona haga lo mismo que yo. ¡Ah! Entonces ahí hay una creencia, fíjate, hay una creencia ¿en qué? En la carencia. Porque si te da rabia de que la otra persona haga o tenga más cosas que tú, por ejemplo, es que crees que no hay bastante para ti. Y eso es lo que te está diciendo la emoción. ¿Qué hay detrás de esa emoción? Y eso es lo que tienes que investigar. ¿Qué creencia? ¿Qué estoy pensando yo? ¿Qué hay en mi inconsciente para que esto que he escuchado o al pensar en esta persona me dé rabia? Esta emoción de miedo, ¿de dónde me viene cuando yo estoy pensando que es que lo voy a perder todo? Pues eso también es carencia, es no confiar en que la vida te dé lo que necesitas. Estás vibrando desde el miedo. Te dejo con todas estas reflexiones. Hay mucha información aquí hoy. Hay mucha información. Te dejo y si necesitas sesión de coaching, si necesitas no, porque todos las necesitamos. Fíjate que hasta Nadal, hasta Messi, Ronaldo, que son los grandes campeones números 1, tienen coach. ¿Por qué? Porque necesitan a alguien para que les lleve hacia esa zona a donde ellos no pueden ir solos, porque solamente están viendo desde un lugar. Necesitan que otra persona les lleve hacia otro lugar. Entonces, si ya sabiendo que necesitas un coach, ahora, si decides ponerte en manos de un coach para crecer, para entender, para saber qué hay ahí detrás, qué heridas tienes, qué miedos, qué creencias que te impiden llegar a lo que tú deseas, entonces ponte en contacto conmigo. Yo soy Dori Morán, coach de transformación con PNL, creadora del método de coaching del método MAN. Entonces estaría encantada de atenderte. Nos vemos en la siguiente ocasión aquí, en el juego de tu vida. Gracias. dorimorancoach@gmail.com. Gracias.